Bueno, queríamos nosotros aprovechar esta oportunidad de hacer un breve comentario sobre la cuestión electoral que se está dando en nuestro país y analizar, ¿verdad?, la gran disputa de los think tank como la Sociedad Mont Pelerin y el Foro Económico Mundial en la política paraguaya, y que ellos puedan ser el segundo piso de ambos candidatos principales, especialmente referente a las personas que están asesorando en los diversos ministerios, ¿verdad? Entonces, en adelante, el tema que queríamos analizar también es el tema de Taiwán, ¿verdad? Y bueno, el tema de Taiwán es un atavismo que es que existen en diversos niveles, tanto privados como públicos, todavía un recelo de que del tema del anticomunismo. Y como Taiwán fue el lugar donde se fundó la Liga Internacional Anticomunista y Paraguay era un actor principal en esas medidas de los programas de la Operación Gladio, o más bien específicamente en el caso la famosa Operación Cóndor. Naturalmente eso permanece hasta hoy, pese a que hace ya casi más de 30 años, o sea, ya 30 años de que se descubrió los archivos del terror de la policía paraguaya. ¿Y por qué esos archivos se descubrieron? Porque los mismos que financiaron el archivo querían saber y querían tener en físico los documentos. Entonces, por algo apareció, no es porque hubo un abogado, una víctima que anduvo detrás, porque en el caso del Brasil, de Argentina, de España, los archivos desaparecieron, fueron sistemáticamente escondidos para evitar acciones judiciales, acciones ante el Tribunal Penal Internacional o al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo. Y eso hace que se dé esta situación, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se busca con esta historia por ejemplo, que Paraguay no tenga relaciones diplomáticas con la República Popular China? Lo que se busca es vamos a decir, darle el gusto a una sinarquía que es, vamos a decir, la continuación de las logias martinistas, las logias masónicas martinistas. ¿Y cuál es el rasgo principal, verdad? El sinarquismo, por ejemplo, es una secta francmasónica secreta conocida como martinista, basada en la adoración y su líder principal o su modelo a seguir es Napoleón Bonaparte. Desde los años 20 hasta 1945 los servicios de inteligencia de Estados Unidos y otras naciones lo clasificaban bajo el nombre de sinarquismo nazi-fascista, nazi-comunista, ¿verdad? Que al mismo tiempo desplegaban fuerzas pro-comunistas y de extrema derecha opuesta para envolver al gobierno que se elegía como blanco a atacar. Entonces, los movimientos fascistas del siglo XX y posteriores, la gran mayoría de los movimientos terroristas son creaciones sinarquistas. Eso queríamos nosotros tomar. Pero volvamos a nuestro
análisis, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de estos candidatos? ¿Y cuál es el objetivo de la presión que, por ejemplo, se da del Foro Económico Mundial o de lo que llaman la Agenda 2030? Lo que hace la Agenda 2030 es nada más que colocar en relieve algunos principios básicos de cómo debería ser un Estado, cómo debería ser una política. Pero la idea de la Agenda 2030 no es realizar cambios sociales, no, es hacer contención social. Y entonces, ¿qué significa contener social? Es plantear aperturas a determinados grupos que no están representados o que están supuestamente marginados. Y entonces, bueno, con eso de alguna forma se subsanan lo que ellos dicen algunas injusticias, ¿verdad? Entonces, la contención social, su objetivo es puramente paliativo, o es parchar la realidad social, y justamente que nosotros estamos en este momento como allá por el año 1990, en el cual había el ascenso del neoliberalismo, y en este momento estamos en el punto más bajo del neoliberalismo, que se demostró en la crisis de la pandemia, cuando empezó a escasear el alcohol en gel, los tapabocas, las vacunas, los insumos. Y eso naturalmente, ¿por qué? Por una crisis de suministro y por el regreso de las reservas de mercado, que eran, vamos a decir, el mayor logro del neoliberalismo, que permitió eliminar las reservas de mercados en varios países, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, con la aparición de las reservas de mercado, por supuesto que el neoliberalismo dejó de tener razón de existir. Y lo que se dice hoy en día el globalismo moral no es nada más que la continuación de la visión neoliberal a los aspectos morales, económicos y sociales, vamos a decir. Entonces, lo que se busca es nada más que aplicar la teoría ¿cómo se dice? De Ernest Haas, ¿verdad? El fin del Estado-Nación, el inicio del sistema global, ¿ves? Y todo eso es la expresión del neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que se busca de alguna forma? La burocratización de las decisiones, algunos procesos de descentralización, y también haciendo de que se busque eliminando el gasto. Y acá se ven, por ejemplo, estrategias supuestamente inclusivas, por ejemplo, como es el famoso tapaboca 147 en contra de la violencia a la mujer, que en vez de que el Estado haga su función de ser call center, porque no existe recursos para atención directa a las mujeres, entonces, bueno, se recurre a los funcionarios de una farmacia privada, que es un X grupo de farmacias, cadena de farmacias en Paraguay, por ejemplo. ¿Y por qué eso? Porque justamente lo que se busca es el límite de la utilización del gasto público. Pero como estamos en este momento en una disputa en el fin de un modelo económico y político que reinó durante más de 30 años, que fue más de 40 años, que fue el neoliberalismo. Entonces hoy en día se dibujan nuevas alternativas a este modelo.
Eso es lo que nosotros queríamos analizar. Adiós.